Ahí estamos ahora sí. Muy buenos días. Gracias Ana Herrera, quien es candidata del Distrito 16 por la Diputación del Partido de la Revolución Democrática, y estaremos platicando con ella, gracias a las personas que se suman a la transmisión, en los próximos minutos sobre pues las propuestas que tiene para el Congreso del Estado. Es una de varios candidatos que debatieron ayer. Si tuvieron ustedes la posibilidad de ver, por ahí estuvimos retransmitiendo este debate. En un rato más platicamos sobre eso. Y ella nos platicará sobre su trayectoria, básicamente, qué es lo que hemos estado procurando hacer y preguntarle a los aspirantes a los distintos cargos de elección popular en este proceso electoral, y conocerlos un poco para que ustedes también los conozcan como individuos, y también les sirve eso para tomar mejores decisiones sobre a quién van a elegir en la boleta electoral. Ana, buenos días, gracias. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Soy Ana Herrera. Soy una joven que viene de la Colonia 89, desde 1989 que se hace la invasión. Me tocó trabajar y estar desde muy pequeña en el activismo social. A los 14 años me fui al Valle de San Quintín con mi madre, que fue una líder social, Beatriz Chávez, en la defensa y protección de los derechos de los jornaleros y jornaleras del Valle de San Quintín. Desde ahí, ensenadenses, yo he trabajado directamente por la dignidad de las personas. He participado en diferentes movimientos sociales, movimientos de los jornaleros y jornaleras, en movimientos incluso nacionales y estatales. Anterior a esto, también he trabajado en Tijuana con eventos de protección animal de los que no tienen voz, perros y gatos, porque siempre hemos considerado que las personas que aman a un animal seguramente van a amar a una persona. Entonces, la trayectoria es de toda la vida. Posteriormente me puse a estudiar, soy licenciada en Derecho, porque creo en dos principios fundamentales que me ha dado mi trayectoria de trabajo en el activismo social en todos los sentidos, personas con VIH, personas en contexto de situación de calle, personas que viven en adicciones. Incluso he trabajado constantemente con niños adolescentes que viven en adicciones, y bueno, esa ha sido mi vida hasta los 35 años que tengo actualmente. ¿Cómo es que estás en ese punto? ¿Por qué tanto activismo dentro de tus actividades, valga la redundancia, cotidianas? ¿Por qué? Cuando una persona crece en la necesidad, Ricardo, cuando creces en ese perfil donde la mayoría de la gente la llama pobre, se te hace un compromiso. Se te hace un compromiso de lucha y de trabajo, siempre con el ideal y la convicción de que todas las personas merecemos vivir con dignidad. Y por esa razón, por mi convicción propia, he trabajado, te digo, con todos los grupos de atención prioritaria. La política nada más es un escalón para poder apoyar desde otro punto, pero la convicción de lucha social siempre la voy a traer, es mi linaje, es mi origen, y siempre lo voy a hacer por convicción y por pasión. ¿Se logran resultados tangibles al momento de realizar actividades? ¿El activismo da resultados tangibles hacia la gente? ¿Cómo funciona? Porque vaya, si bien es la primera vez que tienes una candidatura a un puesto de elección popular, ¿o ya habías estado anteriormente? Es la primera vez. Es la primera vez, okay. Pero desde antes has estado trabajando desde otra trinchera. ¿Cómo es la interacción? Porque obviamente tiene que haber una interacción directa con los que hasta entonces eran los políticos. ¿Cómo se daba? Y si pudieras obtener resultados, ¿de qué manera? Sí, mira, cuando estás en la lucha social o cuando estás en la defensa y protección de las personas que más lo necesitan, el objetivo es empoderar, y es decirle a la ciudadanía que el gobierno tiene una obligación de respetar, de proteger y de garantizar los derechos humanos. Y en base a eso se hace la interacción de lucha, de defensa, ya sea por el agua, ya sea por el no maltrato animal, ya sea por una vida digna de las jornaleras y jornaleros del Valle de San Quintín. Por cualquier grupo de atención prioritaria que me pongas, siempre va a ser la misma lucha, el respeto y la dignidad humana. Se da la política, o en ese momento se da la política, porque al final del día alguien nos tiene que gobernar. Y hemos permitido... Porque así está el sistema, ¿verdad? Porque así está el sistema. No podemos hacer nada contra el sistema. Siempre vamos a estar peleando contra el sistema, y vamos a ayudar siempre a medida de nuestra posibilidad. Pero al final del día somos omisos o somos omisas al permitir que la misma gente de siempre, mucho trabajo tomar la decisión de ser candidata.
La gente tiene razón en estar tan enojada. Yo estoy enojada. A mí me da mucho coraje ver cómo los gobiernos nos han utilizado, ver cómo los diputados se han enriquecido con el recurso de la sociedad, haciendo mal uso incluso del poder. Cuando vemos las personas vendedoras ambulantes, cuando vemos las personas en situación de calle, cuando se le tiene que invertir a ellas, cuando el Estado debe ser garante y debe demostrar la capacidad de solucionar toda esta problemática que se ha generado por la incapacidad de esos políticos. ¿Crees que necesita un perfil particular un diputado? Es decir, ¿tiene que tener cierta empatía con la sociedad? Porque vaya, si está muy desconectado, pues no se pueden atender adecuadamente las necesidades de la gente, ¿no? ¿Cuál es el perfil que crees idóneo para un funcionario público, hablando de diputados? Lo ideal sería la convicción del activismo social. Que sientas esa empatía, que realmente te duela la necesidad de la gente. Mira, y siempre lo voy a decir, por más que te robes, te vas a morir. O sea, eso no es una garantía de una vida feliz. O sea, hay que tener convicción. Y si bien es cierto, también hay que tener una preparación para que puedas legislar leyes, reformar leyes, pero aplicarlas. O sea, podemos tener muchísimas leyes, pero de nada nos sirve si no se llevan a la práctica. ¿Por qué? Porque no hay un perfil adecuado, porque la mayoría de gente entra por una coalición, porque es hija de no sé quién, porque tiene alguna situación que lo lleva a ser un diputado o una diputada, pero no porque venga de un trabajo constante de lucha. O sea, así se da también como en otros ámbitos, el que es hijo de fulanito o es la nuera o la novia, así se mete también en política la gente. Sí, mira, seguro, y lo conocemos, no está por demás decirlo, pero sabemos que la mayoría de las políticas y políticos que han estado en el poder ha sido por acuerdos de otro tipo de intereses, pero no ha sido por de verdad garantizar una vida digna a las personas. Tan es así que mira la situación en que estamos, ve la crisis en la que estamos. Si realmente el gobierno o el Estado garantizara una vida digna, nuestro municipio sería realmente hermoso, tendríamos una Ensenada chula, tendríamos una Ensenada sin baches, sin basura, con alumbrado público, tendríamos una seguridad pública fortalecida, digna, dignificada. El problema es que no hay esa convicción, el problema es que no hay esa honestidad. Entonces lo convierten en un empleo personal, en una empresa privada que genera intereses, pero nada más para un grupo, nada más para un pequeño grupo, una élite, y todos los demás quedamos como totalmente desprotegidos. Interesante ese punto, porque muchos lo vemos, lo escuchamos y repetidamente que nos menciona justamente eso, que se desvía el dinero, que no llega a donde debería llegar, que se benefician grupos muy particulares, ya sea haciendo obra o haciendo política o administrando, entre comillas, el dinero, pero al final de cuentas, cuando termina un periodo, vemos que no pasa nada, es decir, que no se le da ningún castigo ni seguimiento a la situación del supuesto robo, porque nunca se prueba, nunca se puede comprobar. Se dice, queda de oídas, exalcaldes, exfuncionarios públicos, exregidores, etcétera, exdiputados, que se les ha acusado, señalado, pero al final de cuentas no vemos en el sistema de justicia, digamos, que haya nada absolutamente. Ha sido tema, y lo hemos escuchado de algunos candidatos a las diputaciones, que están interesados en abordar ese tema. No sé si ustedes lo tengan en su agenda. Por supuesto, mira, omití que trabajé en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y bueno, tenemos una reforma del 2011 que es el artículo primero, y hago mucho énfasis en él porque todas las personas y todas las autoridades lo deberían de tener presente. ¿Por qué? Porque ese es el que vamos a llevar a la práctica. El artículo primero, en su párrafo tercero, dice que todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y en consecuencia el Estado deberá sancionar, investigar y reparar las violaciones a los mismos. Entonces, eso es lo que ha faltado, Ricardo. Ha faltado una mano fuerte, ha faltado una mano dura, que no caiga en esos intereses personales, que no se desvíe por
el recurso económico y que vayamos con todo a hacer justicia. Es que se trata de hacer justicia en el Congreso del Estado. ¿Usted sí sería mano dura? Claro que voy a ser mano dura, por supuesto. Vengo de la lucha social, tengo 35 años y desde muy pequeña estoy en el activismo social y claro que no me asusta, claro que yo cuando hablo del Congreso del Estado, cuando esté en el Congreso del Estado, hablo de un bloque de exigencia, no hablo de un partido y ese es el problema que se ha tenido en el Congreso del Estado, que el PRI o del PAN, que el PAN lastima al PRD, no se trata de eso. Se trata de que hagamos un bloque de exigencia y que las personas que hayan cometido delito o que hayan robado el dinero del pueblo o que hayan hecho mal uso del poder, se vayan a la cárcel, pero que además reparen el daño con su patrimonio. No tenemos por qué los ensenadenses pagar con dinero de impuestos el robo que ellos han cometido dentro de una función pública. A ver, ¿cómo funcionaría esto del bloque de exigencia? A ver, no lo entiendo muy bien. Cuando hablo de un bloque de exigencia, hablo de trabajar de manera conjunta con ¿varios diputados? Con varios diputados y diputadas. ¿De distintos partidos? De distintos partidos, porque acuérdate que cuando estamos en el Congreso del Estado no pertenecemos a un partido en teoría, político. ¿verdad? Ajá. Bueno, en realidad no deben de hacerlo, pero en la práctica otras cosas. Se hace la élite. Pero como debería de ser, lo ideal que debería de ser es que cuando llegas al Congreso del Estado, nosotros servimos a la gente. Sí, este logotipo ya se quita. Por supuesto. Por supuesto que este logotipo se va a quitar y somos ahora servidores para la sociedad. La sociedad no nos tiene que servir, no tiene que ser al revés, pues. Entonces, ese bloque de exigencia lo tenemos que hacer de manera muy, muy responsable, de manera muy honesta, de manera muy comprometida y demostrar ahí mismo si realmente lo que querías para tu ciudad era esto. Si realmente querías garantizar una vida digna para las personas o si realmente querías enriquecerte estando en el poder. Pero bueno, cuando hablo de un bloque de exigencia es eso, es trabajar de manera conjunta. Ok. Háblanos de tus propuestas que tengas planteadas ante... Creo que tienen que mandar al Instituto Electoral su plan de propuestas. ¿No? ¿Cuáles son, digamos, las columnas vertebrales de las propuestas que tienen? Elementales. Fortalecimiento a la seguridad pública, a la justicia, impulsar la transparencia, derecho ganado, la transparencia y la tenemos que hacer valer, la sociedad para que sepamos dónde está nuestro dinero, para dónde se va y dónde... Ya hay una ley de transparencia, ¿no? Tenemos leyes para todo, Ricardo. Sí. El problema es que no las aplican. El problema es que la incapacidad de los funcionarios y funcionarias no han sabido aplicarlas. No han tenido la capacidad de llevarlas a la práctica para garantizar una vida digna para todas las personas. Ok. ¿Cuál es más? La reducción de salarios a altos funcionarios. No puede ser que un funcionario gane más que un maestro quien lleva en sus manos el futuro de México, ¿no? Y que además siempre se le tenga en deuda. ¿Sería bajarla de los altos funcionarios y subirla de los que ganan menos? Sería trabajar con eso, sería garantizar un salario digno para las personas que realmente trabajan para ellos, para sostener a su familia, vaya. ¿Y eso es viable a través del Congreso del Estado? ¿Hacer esas modificaciones? Claro que lo podemos hacer, claro que podemos trabajar en dignificar el salario para las personas. Okay. Otra de mis propuestas es el combate a la corrupción, pero de verdad, o sea, en serio, combatir la corrupción de verdad, no nada más en un discurso. Tenemos que combatirla, tenemos que quitar a los malos funcionarios, tenemos que sancionar a los malos funcionarios, tenemos incluso que inhabilitar, incluso si hay una detención preventiva, llevarla a cabo. Y como te comentaba al principio, que todo lo que se han robado y al momento de reparar el daño sea con su patrimonio, sea con el dinero que se robaron, que lo regresen. Y de eso me voy a encargar en el Congreso y me voy a pelear con quien me tenga que pelear. Okay. ¿Qué otros temas? Tenemos, además del combate a la corrupción, hay que impulsar el deporte. Ricardo, en ese transcurso de mi andar, bueno, también estoy metida dentro del deporte y la cultura, y aunque no pareciera, el deporte también es un grupo muy, muy vulnerable. Tenemos grandes atletas en Baja California que no se les ha dado la atención, no se les ha dado el apoyo, y al final del día nos representan a nivel nacional, a nivel internacional. Hay que dignificar
el deporte, hay que inculcar la cultura, hay que llevar un trabajo de conciencia a las comunidades, a la escuela, hay que trabajar con la educación. ¿Cómo lo harían todo esto, el deporte y la cultura? ¿Cómo lo dignificarían? Mira, en este sentido, y siempre lo voy a repetir, necesita el Congreso no robar, no desviar recursos, no austeridad, para que todo ese recurso que se esté generando se haga un trabajo integral de educación, de cultura y de deporte. Sí se puede, Ricardo. El problema es que se han robado el dinero, el problema es que han hecho mal uso, desvío de fondos, ese ha sido el problema. Pues, toda nuestra Constitución, todas nuestras leyes están muy preciosas y están muy bonitas, pero no las aplican porque no les interesa. Entonces, para que nosotros podamos llevar a cabo un trabajo digno en todos los aspectos, hay que no robar, pero de verdad. Por eso voy a insistir en la sanción y en el bloque de exigencia para combatir la corrupción. ¿Por qué crees que a pesar de que se haya desviado dinero o robado dinero, posiblemente no se haya sancionado a nadie? ¿Por qué? ¿Dónde está el error y dónde está lo que se tiene que corregir? Porque se le puede decir, si le dices al ladrón, oye, no robes, pues te va a decir, órale, bien, gracias, bye. Mira, ¿cómo lo vas a hacer? Cuando hablamos de ciudadanía o de personas que cometen delito fuera del gobierno, hay que ajustar leyes, hay que meterlos a la cárcel, hay que meter a los delincuentes a la cárcel. Estamos en un estado de indefensión. Ahí en la colonia 89 tienen muchos problemas de robo, ¿no? Es una de las colonias con mayor índice de robos. Pero ¿qué sucede? No hay la capacitación adecuada. Primera, para las policías. La policía tiene que estar 100% capacitada en materia de derechos humanos. Es decir, desde la detención, ¿cómo procede la detención? Desde sus protocolos de detención, desde sus protocolos de actuación. Primera. Después se tiene que hacer leyes rígidas, duras, que vayan directamente con la detención preventiva. O sea, te están robando tu casa, habitación y el delincuente está afuera, ¿no? Y todavía se burla de ti, de que está afuera. Entonces, ¿qué tiene que hacer un legislador? Eso, meter a los delincuentes a la cárcel y trabajar de manera conjunta para que se lleven a cabo esas leyes. Y bueno, cuando hablamos de servidores y servidoras públicas, dejar los acuerdos en oscurito, ¿no? Dejarse de ayudar, de que sabemos, por ejemplo, ahorita con los parquímetros, hay que hacer un juicio ahí, ¿no? Pero ¿a quién o cómo? Hacer un juicio en contra de los regidores, en contra del alcalde, en contra de la síndico, en contra de los que participaron. ¿Por qué? Porque ni siquiera hubo una consulta ciudadana, ni siquiera se consultó el sector empresarial, ni siquiera mucho menos a la ciudadanía. Entonces, se tiene que dejar de... ¿También se tenía que hacer un juicio por el tema de los baches? Mira que tenemos derecho a la ciudad, mira que tenemos derecho a la ciudad y no nos lo están garantizando. Y eso se lo podemos decir a México, que le encanta firmar tratados internacionales, pero además ratificarlos sin generar políticas públicas para que se lleven a cabo, ¿no? Existen las leyes, el problema es que la ineficiencia de los funcionarios públicos no han llevado a la práctica esas leyes. Claro que se pudiera hacer hasta un juicio porque tenemos derecho a la ciudad y no se ha llevado a cabo. Totalmente una violación a derechos humanos para todas las personas, para todos los ensenadenses, hablando de mi municipio. Sí. ¿Has recorrido las distintas colonias dentro del distrito? Más o menos cómo es el panorama de las necesidades que tienen los que van a ser representados de tu parte en el 16 en caso de que quedes como candidato. Mira, vivo en el 89, ¿no? Conozco perfectamente ahí sí, la necesidad. De pe a pa. De pe a pa la necesidad. He recorrido no nada más el distrito 16, he recorrido todo el municipio de Ensenada. He trabajado en las 22 delegaciones y bueno, me decidí ser candidata en el distrito 16 porque siendo una zona urbana está bien desprotegida. Como tú bien lo dices, la inseguridad a la orden del día. La basura, aparte un foco de infección para las niñas y niños, a personas mayores. Y además la consecuencia es de que se enferman, van al centro de salud, no hay medicamentos y no hay médicos.
Entonces tenemos que garantizar una vida digna en las colonias. Las necesidades, todas las personas que viven en las periferias conocen las necesidades o conocemos las necesidades. El problema es que no las conozcamos nada más. Hay una gran diferencia entre ser sensible y consciente. Sensibilidad, todo mundo la tenemos, pero la conciencia te lleva a la práctica. Tenemos que trabajar en base a la conciencia y tenemos que de verdad trabajar en garantizarles una vida digna. Yo te puedo decir los miles de discursos de siempre y te puedo decir, voy a hacer un mecanismo de atención y comprar 3 carros de limpieza, pero si no los llevas a la práctica, ¿de qué sirve? Y aquí están las consecuencias. No se trata de rollos, no se trata de discursos, se trata de qué vas a hacer como diputada, qué vas a hacer como servidor público o servidora pública para que les garantices a ellos una vida digna, porque tienen derecho a vivir con dignidad. De eso se trata, de esa conciencia, de generar esa conciencia colectiva, no nada más de una persona. Que nos olvidemos o que se olviden de un interés personal, de un interés político, de un interés económico, de un interés personal de poder. Que el interés verdaderamente sea tu comunidad, que el interés verdaderamente sea el respeto hacia las personas, Ricardo. Eso es lo que tenemos que hacer, porque cuando trabajamos en esos 2 ejes y en esos 2 principios, y te lo digo yo como una activista social de toda la vida, sí generas un cambio, sí lo generas. Ayer tuvieron la oportunidad de participar en un debate, el debate oficial que organiza el Instituto Estatal Electoral en la ciudad de Mexicali. Lo hicieron los candidatos al Distrito 16. Háblanos sobre tu experiencia dentro de este debate y cómo sentiste a los demás contendientes. ¿Cuál fue tu análisis, digamos, de lo que se logró en esa participación? Mira, como bien lo dije en el debate, todos traemos las respuestas similares y los objetivos muy parecidos. Por eso la gente se confunde y dice, bueno, ¿por quién voy a votar? Pero la gran diferencia va a radicar en la persona, ¿eh? Había candidatas o una candidata, 2 veces candidata, diputada en licencia, que bueno, o sea, claro está que no ha hecho nada por Ensenada. Claudia Gatón, ¿te refieres? Me refiero a Claudia Gatón, o sea, no ha hecho nada por Ensenada y se están perdiendo ya en los intereses personales, ya. Hay que irse a descansar. Ya la diputada tiene que irse a descansar y con mucho gusto la invito a que hagamos ella y yo un debate de combate a la corrupción. Vamos a hacer mecanismos, Claudia Gatón. ¿Un debate de ustedes dos, frente a frente? Entre nosotros dos. Un debate entre ellas dos sobre el combate a la corrupción para ver cuáles son sus mecanismos, ¿no?, de protección hacia las personas. Yo te invito, Claudia Gatón, a que tú me pongas lugar, me pongas hora y me pongas fecha y trabajemos en conjunto el mecanismo de protección a las personas o de combate a la corrupción, como tú lo gustes. Y bueno, en el análisis del debate te digo, traemos las mismas propuestas, sí es cierto, pero hay que ver el perfil. La gente es muy inteligente, la gente ya está cansada, Ricardo. La gente está enojada por la situación en la que estamos viviendo. Y como yo siempre lo digo, alguien nos tiene que gobernar al final del día. Y si no salimos a votar, y si no salimos a ejercer nuestro derecho, nos van a seguir gobernando los mismos. Porque además vienen cobijadas y protegidas ante un presidente que trae una popularidad muy elevada, que al final del día no nos asusta, ¿no? Porque nosotros traemos una trayectoria de trabajo, traemos que ofrecer integridad, traemos honestidad. Ante eso no hay competencia, ¿no? Porque eso es lo que traemos actualmente. Pero te digo, las propuestas no se trata nada más de propuestas, es qué vas a hacer cuando estés ahí. ¿Realmente lo vas a hacer o son los mismos discursos de siempre? Vamos trabajando constantemente por lo mismo, estés como candidata o no estés como candidata. De entrada, ¿cuál sería lo primero que harían como diputada? Lo primero que haría como diputada sería fortalecer la seguridad pública y la justicia. Eso sería el primero. Lo primero, me entraría fuertemente a fortalecer la seguridad pública, porque independientemente de que exista la Guardia Nacional, aún tenemos policía municipal totalmente desprotegida, ¿no? ¿Cómo le harían? ¿Cuáles serían el ABC de lo que harían? Ahorita que mencionaba de decir los cómo, ¿cómo le harían? Mira, lo voy a hacer siempre en ese énfasis, trabajar de manera transversal con derechos humanos.
de manera transversal, es una agenda transversal en la capacitación constante de conciencia, ¿no? Fortalecimiento en su equipo, darles el equipo que se merecen los policías. Desde el momento que son policías, su vida está en riesgo. Desde el momento que prenden los códigos en una persecución, su vida está en riesgo. Si bien es cierto, hay policías buenos, hay policías malos, pero bueno, hay que dignificarlos, Ricardo. Hay que dignificarlos para que la policía se sienta cobijada, se sienta protegida. Eso, a pesar de que los vemos como policía, yo te puedo asegurar que es la dependencia más vulnerable que existe. Ellos y los bomberos, ¿no? Y son los que constantemente ponen en riesgo su vida para salvar a la ciudadanía. Por las carencias que tienen de equipamiento y de... No puede ser que se le invierta más a una dependencia que para mi punto de vista no tiene sentido, comunicación o otras dependencias por engrandecer una sonrisa, una postura, una pose, cuando los policías ni siquiera le estás pagando su sueldo. Tienen familia, tienen hijos. Sí, nos ha tocado ver manifestaciones en el gobierno municipal de policías, ¿no? Que no les garantizan, los dejan al final de la lista o al final de la cola. Son los últimos y son los que más en riesgo ponen su vida. Yo creo que hay que trabajar con el fortalecimiento, hay que dignificarla, que sea una policía digna, fortalecida y dignificada. ¿De dónde saldría el recurso para poder lograr eso? ¿Cómo lo harían? Mira, el recurso lo vamos a gestionar. Acuérdate que un diputado o una diputada es gestora social. Eso es. Okay. Somos gestores sociales y vamos a buscar el recurso con las dependencias o los órdenes de gobierno que se tengan que buscar, federal, estatal y municipal, pero además bajo el órgano de fiscalización, ¿no? Pero claro que además quiero impulsar un organismo civil, hay que impulsar un organismo civil de sociedad que fiscalice de manera directa los recursos de la policía, y no nada más de la policía, de todas las dependencias. ¿No está el ORFIS? Para eso no es... Está el ORFIS, pero hay que darle, te digo, hay que darle el empuje, hay que darles capacitación, ¿no? Voy a insistir mucho en la capacitación, Ricardo, porque mientras no atendamos las cosas con respeto y dignidad, todo lo demás va a quedar en letra muerta, todo lo demás nada más va a ser un discurso. ¿Qué es lo que saben de que pudieran apoyarle en el caso de bomberos? Porque también poco se habla, hemos escuchado mucho del tema de las policías y seguridad pública, pero poco hemos escuchado de los bomberos, y han jugado un rol muy importante en los últimos años aquí en Ensenada en particular, con el combate a incendios y sobre todo incendios forestales, que ya tuvimos uno muy fuerte que arrasó toda allá la zona de los ejidos al norte de la mancha urbana. Y le tienen que entrar con lo que tienen, ¿no? Y que a veces es muy poquito. ¿Qué habría para bomberos o qué le puede decir a los bomberos si es que lo están escuchando ahorita? Sí, mira, la verdad me da una pena los gobiernos que hemos tenido. Los tres gobiernos municipales aquí en Ensenada han dejado mucho que desear. No entiendo por qué Pelayo está libre, no entiendo por qué Irata está libre y no han reparado el daño. Incluso Novelo, actual presidente municipal, que ha dejado la silla para apoyar a Morena, ¿no? Yo creo que eso es una vergüenza y es el descobijo que se les ha dado a los bomberos y a los policías y a todas las dependencias, pero en este sentido con los bomberos y con los policías sí tenemos que ser muy cuidadosos y muy responsables con los próximos gobiernos que entren. Yo como diputada, Ricardo, yo te aseguro que en el Congreso voy a trabajar por la dignificación de esas dos dependencias principalmente. ¿Por qué? Porque me queda claro las necesidades que viven. Trabajé en la policía además también y me queda muy claro las necesidades que viven los bomberos y la policía. ¿En qué área trabajó en la policía? Trabajé en el área de barandilla de Plataforma México, cuando se dio el inicio de Plataforma México. Okay. Entonces conoce de primera mano la problemática que tienen ahí. Conozco de primera mano la problemática que tiene la policía, pero además el descobijo que tienen por sus propios mandos, ¿no? ¿Y qué decir del ayuntamiento? Necesitamos sancionar, Ricardo, necesitamos sancionar a los malos funcionarios, necesitamos exigirles que reparen el daño, que no se pueden ir muy contentos de destruir una Ensenada, de destruir una dependencia, de destruir la vida de las servidoras y servidores públicos en el momento que ni siquiera tienen para cubrir una necesidad básica como es la alimentación, la escuela de sus hijos porque no les pagan y se vayan muy quitados de la pena, como si nada pasara.
De todas maneras no pasa nada, no se lamentan, no dicen nada, nosotros seguimos haciendo fechorías. No, de verdad, tenemos que combatirlos y tenemos que sancionarlos. Que haya consecuencias. Que haya consecuencias. Y yo sí se los digo de frente, en donde quieran y cuando quieran. Yo voy a llegar al Congreso y voy a trabajar firmemente en el combate a la corrupción. Y voy a hacerle juicio a quien le tenga que hacer y no voy a descansar hasta que de verdad se sancione. Se me fue la idea. De la sanción a los funcionarios. Ya me acordé. Hay una particularidad de este Congreso que es el que va a ser de 2 años, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, es de 2 años. Es más corto. ¿Cómo le van a hacer para las propuestas lograr que se materialicen lo más pronto posible? Porque van a tener el tiempo muy apretado y no está como para empezar vamos a empezar a hacer un estudio, un análisis para ver la viabilidad, y ahí se van los 2 años, ¿no? En el estudio de análisis. ¿Cómo le van a hacer? ¿Ya traen algo hecho? ¿Algún análisis ya previamente listo como para ya llegar y empezar a tomar medidas? El tiempo no se puede perder, como bien lo dices, Ricardo. Son 2 años. El tiempo no se puede perder en el Congreso. Hay que trabajar como trabajan los ensenadenses en las maquilas, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, generando su sustento para llevar a su hogar. El Congreso tiene que trabajar. El Congreso no es una fiesta de élite. El Congreso es un lugar donde tú vas a llevar a cabo leyes a la práctica y vas a gestionar con quien tengas que gestionar recursos y realmente demostrar el trabajo, porque además el trabajo dignifica. Por eso te digo, sí tenemos una estrategia, tenemos mecanismos de práctica de leyes. Yo no te puedo decir, voy a hacer una ley de combate a la corrupción, ya existe. Yo no voy a hacer una ley de fortalecimiento a la seguridad, ya existe. Todo ya existe. Las leyes son existentes. El problema es que no las han llevado a cabo. ¿Por qué? Porque o es PRI, o es PAN, o es PT, o es Morena, y cada quien se quiere lucir, y lo que menos les importa es llevar a cabo esas leyes para que la gente salga necesitada. Entonces yo voy a trabajar mucho en llevar a la práctica esas leyes, y me vas a ver en el Congreso, y aquí en mi municipio, y en el Valle de San Quintín, y donde tenga que estar trabajando arduamente para que esas leyes se lleven a la práctica y se les garantice una vida digna a todas las personas por igual. Ahorita hablaba de la reducción del dinero, los sueldos de los altos funcionarios. ¿Eso incluye a diputados? Eso incluye diputados, pero en este sentido voy a trabajar con los funcionarios de primer nivel, con todos los funcionarios de primer nivel, para la reducción de salarios. Incluye todos los funcionarios de primer nivel. ¿Usted misma se reduciría su salario? Claro. ¿Tiene una cantidad o por porcentaje, o cómo lo haría? Lo tendríamos que revisar en conjunto con todos los demás diputados y diputadas para que podamos lograr la iniciativa, porque a lo mejor yo puedo decir, me voy a reducir el salario, pero tenemos que reducirlo todos por igual. Todas y todos tenemos que trabajar en ello, y así mismo en los funcionarios y funcionarias públicas. Ayer se habló en el debate del tema de la municipalización de San Quintín. Platíquenos un poco sobre su punto de vista en ese rubro. Estoy a favor. A favor de la municipalización. ¿Por qué? Estoy a favor de la municipalización. ¿Cuál es la justificación? ¿Por qué? Mi justificación es Ensenada, San Quintín tiene todo lo necesario para ser un municipio fuerte. La mayoría de los impuestos que se van del Valle de San Quintín. El Valle de San Quintín tiene agricultura, el Valle de San Quintín tiene pesca. El Valle de San Quintín tiene un territorio hermoso que puedes explotar a través del turismo, pero ¿qué sucede? Es el más rezagado. El Valle de San Quintín no le interesa ser parte de Ensenada, porque al final del día es el más rezagado, no saca ningún beneficio. Por lo tanto, estoy totalmente a favor de que se municipalice, y voy a trabajar fuertemente en una consulta ciudadana verdadera, no lo que se hizo nada más con un sector, sino con una consulta a nivel municipal, abarcando las 22 delegaciones, incluso Ensenada, porque tiene los recursos, tiene lo suficiente para ser autosustentable y trabajar. Además, podemos generar un recurso a nivel federal con los 5 municipios, y con ese porcentaje de manera equitativa, San Quintín sale adelante. Al final del día está rezagado, Ricardo.
nadie le pone atención más que en las elecciones. ¿Y esa propuesta viene a tono también con lo que traería su candidata a la alcaldía y su candidato a gobernador? O sea, ¿todos coinciden en ese tema? Todos coincidimos en el tema, incluso Veloz y tu servidora, bueno, hemos participado también en muchos movimientos de lucha. Veloz es una activista social de toda la vida también. ¿Ya lo conocía usted? ¿Ya había interactuado con él? Sí, de tiempo atrás, incluso en el movimiento de los jornaleros, conocí a mi madre en la lucha social. La mayoría de las personas de izquierda de alguna forma nos conocemos porque siempre hemos estado en la misma lucha, ¿no? Se nos da esta oportunidad, se nos da la oportunidad en el Partido de la Revolución Democrática, PRD, de ser candidatas y bueno, tomamos la decisión. Pero todos estamos preocupados por San Quintín, porque el mayor rezago económico, el mayor rezago cultural, la mayor violación a derechos humanos está en el Valle de San Quintín. ¿De qué tipo de violaciones a derechos humanos estamos hablando? De todas. No hay vida digna, no hay derecho a la salud, maquillado seguramente, ¿no? No hay derecho a la salud, no hay derecho a un patrimonio propio. La mayoría de los asentamientos son irregulares. Claro, es una necesidad. El Estado debe garantizarlo. Ellos son migrantes que vienen de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas, buscando una oportunidad en Baja California. Y el Estado debe garantizar esas oportunidades. Si te puedo decir, derecho al agua, no tienen derecho al agua. No hay agua. Derecho a un salario digno, no lo tienen. Derecho a una seguridad social, no la tienen. Es una violación sistemática a los derechos humanos el Valle de San Quintín. Entonces, que se haga municipio, que trabajen ellos, que se esfuercen ellos para generar sus condiciones de vida. Al final del día, ni el Estado ni Ensenada se los está garantizando. Y curioso porque lo que menciona esto de que los impuestos que da San Quintín, que se vienen a Ensenada, no se regresan, y es la misma tónica que el propio gobierno del Estado de Baja California se queja del gobierno federal, ¿no? De que Baja California manda cierta cantidad de impuestos a la federación y no se le regresa como debería o como estiman que debería. Más o menos lo mismo pasa en San Quintín. Entonces, siendo municipio, ¿cree que se podría resolver entonces esa situación? Claro que sí, te digo, hay dos supuestos que pueden ser muy, muy efectivos. Primero, no robar. Ese es segurito porque ya lo dijo varias veces, ¿verdad? Es como que tema importante. Sí, el segundo es, con el recurso federal, recurso de Rosarito, recurso de Mexicali, de Tijuana y de Ensenada, alimentar a San Quintín para irlo impulsando e irlo fortaleciendo. Es un campo agrícola bastante fuerte con empresas internacionales y transnacionales. O sea, hay manera de cómo ser un municipio autosustentable. Solamente hay que invertirle y hay que trabajar directamente, bueno, con las personas y dignificarlos, ¿no? Y garantizar sus derechos humanos. Comparada con los demás contendientes a la Diputación del Distrito 16, ¿cuáles considera que son sus habilidades, sus fortalezas que la diferencian de los demás candidatos? Que me diferencian de los demás candidatos, te puedo decir que son muchas. Soy activista social, soy abogada de profesión, tengo toda la vida en la defensa y protección de los derechos de las personas, creo en el respeto y la dignidad y sé cómo trabajar en base a esos principios, incluso sé cómo legislar en base a esos principios. Eso es importante, ¿verdad? Porque se pueden tener buenas propuestas e ideas, pero se tienen que aterrizar a un lenguaje más legal que se adapte a cómo deben de ser las cosas, ¿no? Ahí se puede atorar una propuesta interesante quizá de algún candidato. Claro, entonces tenemos que legislar, te digo, siempre al artículo primero constitucional, que estamos hablando de derechos humanos. Okay. O sea, si todo lo haces con perspectiva de derechos humanos, todo, tus reglamentos, tu organismo de fiscalización, tú como diputada, como funcionaria pública, como funcionario público, seguramente siempre vas a estar preocupada porque se les garantice una vida digna. Ahí hay toda un área de temas pendientes, ¿no? Con la cuestión de derechos humanos y las personas con discapacidad que
enfrentan en su día a día muchísimos problemas de todo tipo, ¿no? Y sobre todo de movilidad y acceso a incluso una oficina pública que no tenga rampas, como mencionan algunas personas, se les hace como 3 veces más difícil hacer algo a las personas con discapacidad. ¿Tiene alguna propuesta en ese rubro? Por supuesto, tenemos que buscar mecanismos de inversión, ¿no? Porque al final del día lo que ocasiona una discapacidad es el entorno. Es el entorno. Si va una persona usuaria en silla de ruedas a Estados Unidos, te aseguro que no se va a encontrar con esas barreras que limiten su accesibilidad. Aquí en Baja California y en mi municipio, que es el que me compete como legisladora, tenemos que hacer accesible, tenemos que darles oportunidad a las personas con discapacidad. La discapacidad se limita nada más porque no hay su acceso a al ayuntamiento, a la calle, a las carreteras. O sea, eso es de conciencia, Ricardo. Todos los temas que tú me hagas mención siempre van a ser de conciencia. Tenemos que ser conscientes y tenemos que aportar a las personas con discapacidad. Tenemos que darles ese impulso para que puedan salir adelante y no ser nada más una barrera que estorbe, sino un entorno que les facilite una vida digna. Y claro que vamos a gestionar recursos y claro que vamos a trabajar sobre mecanismos de protección a sus derechos. Quedan todavía varios días de campaña. ¿Cuál es su agenda? ¿A dónde va a ir? ¿Con quién va a platicar? ¿Qué es lo que va a estar haciendo en los próximos días? Mira, mi agenda es en contacto directo con la gente. Traigo una campaña sin lujos. No estoy gastándome el dinero de la gente en esta campaña, porque así como ellos y ellas, yo también estoy bien cansada de que los funcionarios o los candidatos y candidatas se gasten de manera ostentosa el dinero del pueblo cuando hay tanto que invertir, ¿no? O sea, cuando te gastas millones en una campaña y puedes hacer rampas y puedes hacer vías de acceso y puedes tapar baches y se lo gastan en sonrisas falsas, ¿no? Lo que sí te voy a decir es que mi campaña es tierra. Estoy caminando colonia por colonia, estoy visitando las maquiladoras. Hoy estuvimos en la ASI muy temprano, estamos visitando todas las maquiladoras del municipio, las escuelas del municipio, y bueno, estoy caminando todas las colonias periferias del municipio. Y así va a ser mi campaña. No me vas a ver en algún lugar lujoso, porque no me voy a gastar el dinero del pueblo cuando hay que invertirlo en cosas, en asuntos prioritarios, que es la seguridad, que es el fortalecimiento, que es garantizar una vida digna para todas las personas. Los interesados en conocer más sobre sus propuestas, sobre su plataforma, ¿en dónde pueden acceder a ella? Para que conozcan un poco más a detalle, quizás se nos está pasando algo de interés para algunos. Es que hay de muchos sectores, ¿no? Está el vitivinícola, está el sector pesca, en fin, hay un montón de cosas, porque finalmente como diputada va a tener que atender a todos los temas, ¿no? Incluidos las situaciones que pasan en Mexicali, ¿no? De lo de Constellation y todo eso. ¿Qué opina de lo de Constellation? Mira, te podría decir que estoy en contra de Constellation, ¿no? Porque no hay, todo lo que no se haga con consulta, Ricardo, tiene que haber una consulta y los ciudadanos tenemos que estar a favor. Se nos tiene que tomar en cuenta a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas. Se nos tiene que tomar en cuenta. Es una empresa que a lo mejor sí puede generar empleos, sí puede generar recursos, pero no tenemos agua. Si a Donald Trump o quien esté en Estados Unidos se le ocurre cerrar el río Colorado, nos quedamos sin agua y vivimos esa crisis constantemente. Nuestras tuberías tienen más de 50 años en uso, por eso cuando viene un golpe fuerte de agua se dan las fugas. No estoy a favor de la Constellation Brands. Yo creo que esa es una empresa que nos va a desgastar más de lo que ya tenemos o más de lo que nos pueda aportar. Y sí vamos a buscar la forma de revertir o de trabajar en contra de que no se instale ese tipo de empresas que nos perjudiquen. O bueno, que le entren, pero que nos garantice, siguiendo los pasos que deben de ser, que nos garantice el derecho al agua, que nos garantice que tenemos derecho al agua. Ese es un derecho vital por el cual tú, yo, los ensenadenses, las ensenadenses, todos los días estamos batallando por el acceso al agua.
y hay que tomar una decisión definitiva. Esa es una propuesta que se me pasó y que traigo. Hay que tomar una decisión definitiva, Ricardo. Hay que solucionar el problema del agua. ¿Y cómo lo vamos a solucionar? Con los 3 órdenes de gobierno. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Invirtiendo. Si bien es cierto, vivimos en una zona desértica, ¿no? Si bien es cierto, no podemos desgastar los mantos acuíferos, porque si desgastamos los mantos acuíferos del Valle de Guadalupe, seguramente el viñedo o las uvas se pueden contaminar por el pH. Bueno, hay que buscar la solución, pero a través de consulta ciudadana. Y este tema que menciona de los tiraderos de agua, justamente ahorita está a todo lo que da en la ciudad de Ensenada, porque muchas colonias que tienen fuertes tiraderos de agua. Ayer justamente fuimos ahí a Villa Bonita, había una fuga que tiene cerca de un mes, nos dicen los vecinos, ahí brotando el agua limpia, y nada más se va y se escurre hacia pues el arroyo que pasa ahí cerca, ¿no? Pero ahí sí definitivamente se ocuparía dinero para reemplazar las tuberías y demás. Es un tema bastante complejo, ¿no? Sí, te digo, tenemos que trabajar de verdad, tenemos que trabajar en serio, tenemos que, primeramente, CESPE tiene que trabajar en ello, ha tenido la capacidad económica, los demás gobernantes o presidentes municipales que han estado en el poder y los actuales han tenido la capacidad de poder trabajar de manera directa con el Estado para trabajar en la reparación de las tuberías, y no se ha hecho. Y mientras no haya una reparación de tubería, va a pasar lo mismo. Va a pasar lo mismo. Así nos llegue agua, se va a haber fugas por todos lados. Se tiene que invertir y se tiene que gestionar, de verdad. Por eso te digo, Ricardo. Hay un montón de cosas que hay un montón de cosas que hacer. El problema es que las tenemos que hacer. El problema es que las tenemos que hacer, pero de verdad. Por eso tenemos que dejar o no permitir que el Congreso, que los municipios, que los ayuntamientos sean un circo de payasos, ¿no? Un circo donde nada más estén luciendo con el poder político, se estén engrandeciendo, se estén enriqueciendo, mientras la ciudadanía sigue padeciendo las inseguridades e ineficacia e ineptitudes de esos funcionarios que hemos tenido. Ricardo, tenemos que trabajar en serio, pero tenemos que trabajar en serio con la gente también, y se tiene que considerar y se tiene que tomar en cuenta. Tenemos que hacer ese bloque de fuerza y de combate. Y te digo, y claro que hay que gestionar recursos para solucionar ese problema, pero bajo el principio de transparencia, de fiscalización, que de verdad se haga un trabajo real y no se gaste el dinero en cosas innecesarias. Tenemos una ciudad bien chula, tenemos un puerto hermoso, que si se le invirtiera de verdad, bárbaro. O sea, otra cosa sería, ¿no? Compitiendo con otros países de primer mundo. El problema es eso, Ricardo, el problema es que hay muchas cosas que hacer que no se han hecho y que podemos trabajar en ello. No te digo que con una varita de magia vamos a solucionar los problemas, no podemos hacerlo de manera inmediata, pero yo creo que si llegamos a la Diputación vamos a dejar un precedente, y vamos a dejar un precedente distinto al que han hecho, y vamos a demostrar que no es por voluntad. Hay una confusión ahí con los funcionarios y funcionarias. No es voluntad, es tu obligación funcionaria, es tu obligación funcionario, garantizar una vida digna a las personas. Y mientras no lo hagas bajo ese principio de obligación, entonces vete a tu casa. Pero aquí vas a venir a trabajar, y yo estoy dispuesta a trabajar en el Congreso del Estado bajo ese principio. Muy bien, bueno, entonces en la página Ana Herrera, así Ana es Herrera. Como la encuentran. Ana Herrera. En Facebook la pueden buscar así en Ana Herrera. Perdón, Ana Herrera, Distrito 16. Así es, Ana Herrera, nada más que me busquen Ana Herrera y va a aparecer mi página. Ok, muy bien. Bueno, algún último mensaje para la gente que nos está viendo. Ahorita nos comenta Nomar Rabot, dice, en Valle de las Palmas está muy abandonado por parte de los partidos políticos. Valle de las Palmas. ¿Cómo se llama? Nomar. Sí, Nomar Rabot, así se puso Nomar. El usuario. Voy a insistir en lo mismo. Mira, desafortunadamente, y te lo voy a decir directamente aquí que tengo la oportunidad, como las delegaciones, esas localidades no son rentables en una campaña electoral, no les importa a los políticos invertir. Por eso es que no tenemos los recursos para generar una vida digna. Yo lo que sí te ofrezco es que una vez que esté en el Congreso del Estado, voy a trabajar firmemente, con honestidad, con convicción, pero también con la obligación que tengo como ciudadana
de garantizar una vida digna para las personas. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ana, y pues con eso nos despedimos. Te agradecemos mucho el tiempo y estaremos pendientes de lo que estarán haciendo posteriormente en esta campaña, que todavía les faltan varios días. Muchas gracias, Ricardo. Ya estamos. Agradezco tu tiempo. Gracias a las personas que nos estuvieron viendo en esta entrevista, que es una serie de entrevistas que estamos procurando con los candidatos a los distintos cargos de elección popular en este proceso. Y gracias, ahí estará disponible para ustedes verla si la quieren ver completa nuevamente la entrevista o compartirla. Hasta luego. Gracias.